El primer detalle que nadie logró explicar no fue la desaparición del conductor, fue el movimiento del volante. A las 02:17 de la madrugada, en un tramo aislado de La Rumorosa, la cámara del tablero registró algo imposible. El vehículo seguía avanzando con una precisión casi perfecta, tomando curvas cerradas, corrigiendo la trayectoria, como si alguien invisible estuviera al mando. Pero el asiento del conductor estaba vacío. La grabación no se detuvo ahí, no se interrumpió. No hubo un corte brusco ni un fallo técnico evidente. Al contrario, continuó durante más de 40 kilómetros adicionales. 40 kilómetros en una carretera conocida por desafiar incluso a conductores experimentados, y sin nadie al volante. Para entender lo que ocurrió esa noche hay que empezar por el principio, porque nada en esta historia es casual, y cada pequeño detalle parece haber estado esperando su momento para cobrar sentido. La Rumorosa no es una carretera cualquiera. Ubicada en Baja California, esta ruta serpentea entre montañas áridas, con curvas cerradas que parecen multiplicarse en la oscuridad. Durante el día ya es un desafío, pero de noche se transforma en otra cosa. El viento sopla con una fuerza irregular, produciendo sonidos que muchos describen como susurros. Las sombras se proyectan de manera extraña entre las rocas y la señal de teléfono desaparece por largos tramos. No es raro escuchar historias. Conductores que afirman haber visto figuras cruzando la carretera, solo para desaparecer segundos después. Luces que aparecen en la distancia y nunca llegan. Sensaciones de estar siendo observados, incluso cuando no hay nadie más alrededor. Durante años estos relatos fueron descartados como sugestión, fatiga, efectos del aislamiento, hasta que apareció el video. El protagonista de esta historia es Javier Ortega, un hombre de 38 años, conductor habitual de rutas nocturnas. No era alguien propenso a exageraciones. Sus compañeros lo describían como metódico, tranquilo, incluso escéptico frente a cualquier tipo de fenómeno extraño. Esa noche Javier salió de Mexicali poco antes de la medianoche. Su destino era Ensenada, un trayecto que conocía bien. Había instalado una dashcam semanas antes, principalmente por seguridad. Era un modelo estándar, grabación continua, visión nocturna, almacenamiento en tarjeta. Nada fuera de lo común. La grabación comienza de manera rutinaria. Se ve la carretera, iluminada por los faros, el tablero del vehículo, la silueta de Javier apenas visible en el reflejo del parabrisas. Durante los primeros 40 minutos todo transcurre con normalidad. Música baja en la radio, correcciones suaves al volante, luces ocasionales de vehículos en sentido contrario. Pero entonces, algo cambia, no de forma abrupta. No hay un momento claro en el que todo se vuelva extraño. Es más sutil que eso. Primero, el silencio. La música se corta. No hay un clic, no hay una transición audible. Simplemente deja de escucharse. Javier no reacciona, o al menos no de una forma visible. Sigue conduciendo, pero unos minutos después su postura cambia. Se inclina ligeramente hacia adelante, como si intentara enfocar algo en la oscuridad. El vehículo reduce la velocidad. No hay tráfico, no hay obstáculos visibles. Y sin embargo, Javier parece estar mirando algo que la cámara no registra. Durante aproximadamente 12 segundos mantiene esa postura, inmóvil. Después gira el volante levemente hacia la derecha, y el auto se detiene en el borde de la carretera. Aquí ocurre el primer evento que los investigadores no lograron explicar. Javier abre la puerta, sale del vehículo y desaparece en la oscuridad. No corre, no parece asustado, simplemente camina. Se aleja unos metros y se pierde fuera del alcance de los faros. La puerta queda abierta. El motor sigue encendido. La dashcam continúa grabando. Durante casi un minuto completo no sucede nada. Solo el sonido del viento y una ligera vibración en la imagen causada por la inestabilidad del terreno. Luego, la puerta se cierra, pero nadie la cierra. No hay ninguna figura visible. No hay sombra. No hay movimiento externo que lo justifique. La puerta simplemente se cierra desde dentro. El vehículo permanece detenido unos segundos más y entonces el volante gira, lentamente, como si una mano lo sujetara. El auto se reincorpora a la carretera y comienza a avanzar.
Este es el momento que convirtió un simple caso de desaparición en algo mucho más inquietante, porque a partir de aquí, todo deja de tener sentido. Durante los siguientes kilómetros, el vehículo conduce con una precisión que incluso supera la de Javier. Toma curvas cerradas sin invadir carril. Ajusta la velocidad en descensos pronunciados. Corrige pequeñas desviaciones con movimientos suaves y controlados. No hay señales de conducción errática. No hay indicios de fallo mecánico. Es, en términos técnicos, una conducción perfecta, pero completamente imposible, porque el asiento del conductor sigue vacío. Los investigadores que analizaron el video inicialmente consideraron varias hipótesis: fallo en la cámara, edición, intervención externa, pero cada una de ellas fue descartada. La grabación no presentaba cortes, los metadatos eran consistentes, y el vehículo, al ser recuperado horas después, no mostraba modificaciones ni sistemas automatizados avanzados. No era un auto autónomo, no tenía asistencia de conducción activa en ese nivel. Entonces la pregunta se volvió inevitable. Si nadie estaba conduciendo, ¿quién o qué estaba controlando el vehículo? Pero lo más inquietante aún no había ocurrido, porque a medida que el video avanza, comienzan a aparecer detalles que al principio pasaron desapercibidos. Pequeñas anomalías, errores sutiles en la lógica de lo que debería estar ocurriendo, como si algo estuviera intentando imitar la conducción humana, sin comprenderla del todo. Y es en esos detalles donde la historia empieza a volverse verdaderamente perturbadora. Aproximadamente 18 kilómetros después de la desaparición de Javier, ocurre el segundo evento inexplicable. La cámara capta una figura al borde de la carretera. A simple vista parece una persona, de pie, inmóvil, mirando directamente hacia el vehículo. El auto no reduce la velocidad, no intenta esquivarla, simplemente continúa. Y justo antes de pasar junto a la figura, sucede algo que pocos notaron en el primer análisis. La figura no proyecta sombra, a pesar de estar completamente iluminada por los faros. Y cuando el vehículo la sobrepasa, no aparece en el retrovisor. No hay rastro de ella, como si nunca hubiera estado ahí. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es lo que ocurre dentro del vehículo en ese preciso instante. Porque por primera vez desde que Javier desapareció, algo se mueve en el asiento del conductor. No es una forma clara, no es una figura definida. Es más bien una distorsión, un cambio en la luz, como si el aire mismo estuviera ocupando espacio. Y durante un breve segundo, parece adoptar una silueta, una que no debería estar ahí, y que desaparece antes de poder ser identificada. Los analistas revisaron ese fragmento cuadro por cuadro, aumentaron el contraste, aplicaron filtros, intentaron encontrar una explicación lógica, pero cada intento solo generaba más preguntas, porque lo que aparece en esa imagen no coincide con ningún patrón conocido, ni humano, ni mecánico, ni natural. Y sin embargo, está ahí, presente, registrado, innegable. A partir de ese momento la conducción cambia ligeramente. Sigue siendo precisa, pero hay algo distinto. Los movimientos del volante son más bruscos, las correcciones más rápidas, como si algo hubiera cambiado, como si quien o lo que estuviera controlando el vehículo ahora fuera consciente de algo más, algo que antes no estaba. Y es en este punto donde la historia deja de ser una simple anomalía, para convertirse en una secuencia de eventos que parecen seguir una lógica propia, una lógica que no pertenece a nuestro entendimiento, porque lo que ocurre en los siguientes kilómetros sugiere que el vehículo no solo estaba siendo conducido, sino que estaba siendo dirigido hacia un destino específico, uno que Javier nunca habría elegido, y que hasta hoy nadie ha logrado explicar. Hay un momento exacto en el que todo deja de parecer un accidente, y empieza a sentirse como una intención. No es un giro brusco, no es un evento evidente, es una decisión. A los 21 kilómetros desde el punto donde Javier desapareció, el vehículo reduce ligeramente la velocidad. No lo suficiente para detenerse, pero sí lo suficiente para marcar una diferencia. Hasta ese momento había seguido la ruta principal hacia Ensenada, sin desviaciones, sin errores, sin dudas. Pero entonces, el volante gira, no hacia una curva obligatoria, no hacia un ajuste natural del camino, sino hacia una salida secundaria, una que no forma parte de la ruta habitual.
una que la mayoría de los conductores evita, especialmente de noche. Un camino estrecho, apenas visible, que se desprende de la carretera principal y se pierde entre formaciones rocosas. No hay señalización clara, no hay iluminación, no hay razón lógica para tomarlo. Y sin embargo, el vehículo entra en él. Aquí es donde los investigadores comenzaron a hablar de patrón, porque hasta ese momento podían atribuir la conducción a una anomalía inexplicable pero consistente. Sin embargo, tomar esa desviación implicaba algo más. Implicaba elección, implicaba conocimiento del terreno. El camino secundario no aparece en los mapas digitales estándar, no es parte de rutas comerciales, ni siquiera es conocido por muchos conductores locales. Es, en esencia, un camino olvidado, y el vehículo lo toma sin dudar. Durante los siguientes minutos la grabación cambia de tono, literalmente. La calidad de la imagen se degrada levemente, no por un fallo técnico evidente, sino por algo más difícil de definir. El contraste parece alterarse, las sombras se vuelven más densas, la luz de los faros no se dispersa como debería. Es como si el entorno absorbiera la iluminación, como si la oscuridad no fuera simplemente ausencia de luz, sino una presencia activa. El sonido también cambia, el viento desaparece, no gradualmente, de un momento a otro. El audio queda casi en silencio absoluto, y ese silencio no es natural. Es demasiado limpio, demasiado perfecto, como si algo hubiera eliminado cualquier interferencia, cualquier rastro del mundo exterior. El vehículo continúa avanzando, ahora a menor velocidad. El camino es irregular, rocas sueltas, pendientes inesperadas, curvas cerradas sin visibilidad. Y aún así, la conducción sigue siendo precisa. Pero hay algo más, algo que pasa desapercibido en una primera visualización. El volante ya no se mueve como antes. Ya no hay pequeñas correcciones constantes. Ahora se mantiene fijo durante más tiempo. Y cuando gira, lo hace en ángulos más definidos, más decisivos, como si quien lo controlara ya no estuviera reaccionando al camino, sino anticipándolo, como si supiera exactamente lo que viene. A los 27 kilómetros aparece el tercer evento, y este es el que cambia completamente la interpretación del caso. En el lado derecho del camino, apenas iluminado por los faros, se distingue algo en el suelo. No es una roca, no es vegetación, es un objeto. El vehículo desacelera, se acerca, y la cámara logra enfocarlo por unos segundos. Es un zapato de hombre, desgastado, cubierto de polvo, y colocado de una forma que no parece accidental. Está orientado hacia el camino, como si alguien lo hubiera dejado ahí deliberadamente, como una señal. El vehículo se detiene por primera vez desde que tomó la desviación. El motor sigue encendido, las luces iluminan el objeto, y durante 14 segundos no ocurre nada. Pero en ese silencio absoluto hay un detalle, un sonido, muy leve, casi imperceptible, un golpe seco, como si algo hubiera tocado la carrocería desde afuera, una sola vez. Luego, nada. Los investigadores aislaron ese fragmento de audio, lo amplificaron, lo limpiaron y concluyeron que no corresponde a ningún sonido mecánico interno. No es el motor, no es la suspensión, no es el viento, es externo, pero no hay nada visible en la grabación que lo explique. Después de esos 14 segundos, el volante gira nuevamente, el vehículo avanza y pasa junto al zapato, pero justo en ese momento, ocurre algo que nadie notó hasta semanas después. En el reflejo del parabrisas aparece una forma, muy tenue, muy breve, pero claramente distinta a cualquier distorsión anterior. Tiene altura, tiene proporción y parece estar inclinándose hacia el asiento del conductor, como si estuviera entrando. Ese fragmento fue analizado más de 100 veces y cada análisis llegaba a la misma conclusión. No hay suficiente información para identificar la figura, pero hay suficiente para afirmar que está ahí y que no debería estarlo. A partir de ese punto, la conducción cambia de nuevo. Se vuelve más errática, no peligrosa, pero menos precisa, como si algo estuviera ajustándose, aprendiendo, adaptándose. El vehículo continúa avanzando durante varios kilómetros más. El camino se estrecha, las rocas se acercan, la sensación de encierro aumenta. Y entonces aparece
Una estructura, no registrada en mapas, no documentada oficialmente, pero claramente visible en la grabación. Una especie de construcción, parcialmente integrada en la roca, sin luces, sin señalización, sin ventanas visibles, solo una abertura oscura, como una entrada. El vehículo se detiene frente a ella. El motor sigue encendido. Las luces iluminan la entrada, pero no logran penetrar la oscuridad. Es como si la luz se detuviera en el umbral, como si no pudiera avanzar. Durante varios segundos no ocurre nada, y luego el volante se mueve por última vez. Gira levemente hacia la izquierda, alineando el vehículo directamente con la entrada, como si se preparara para avanzar. Pero no lo hace. En lugar de eso, el motor se apaga, las luces se extinguen, la imagen queda en completa oscuridad. La dashcam sigue grabando, pero ya no hay nada que ver, solo negro y un silencio absoluto, durante exactamente 2 minutos y 36 segundos. Después, la grabación termina. Cuando el vehículo fue encontrado, horas más tarde, estaba en ese mismo lugar, frente a la estructura, con la batería agotada, sin señales de Javier, sin huellas recientes alrededor, sin rastros de que alguien hubiera entrado o salido. Y lo más inquietante de todo, el zapato encontrado en el camino coincidía exactamente con un par que Javier había usado esa noche. Pero en el vehículo, el otro zapato seguía ahí, debajo del asiento del conductor, como si nunca hubiera sido usado, como si nunca hubiera sido removido, como si algo lo hubiera duplicado. Durante días, la historia permaneció contenida, no porque fuera irrelevante, sino porque nadie sabía exactamente cómo explicarla sin admitir que algo no encajaba. El vehículo fue asegurado, la grabación analizada, el área inspeccionada, y sin embargo, cada intento por reconstruir lo ocurrido terminaba en el mismo punto muerto, la estructura, ese lugar al que el vehículo fue conducido, ese punto final que no parecía el final, porque cuanto más se investigaba, más evidente se volvía que ese sitio no era un destino al azar, era el destino. Los primeros en llegar fueron elementos locales. Revisaron el perímetro, documentaron el entorno, intentaron ingresar, pero algo los detuvo. No fue una orden, no fue una advertencia, fue una sensación compartida, una incomodidad difícil de describir, como si el lugar mismo rechazara la presencia humana. Aún así, uno de ellos avanzó unos pasos más que los demás, lo suficiente para asomarse, lo suficiente para mirar dentro. Cuando regresó, no dijo nada, pero su expresión cambió. Y esa fue la última vez que aceptó hablar del tema. La estructura no tenía registros, no aparecía en catastros, no figuraba en planos antiguos ni en bases de datos recientes. Era, en términos oficiales, inexistente. Pero ahí estaba, sólida, innegable, como si hubiera estado esperando ser encontrada. O quizás, como si siempre hubiera estado ahí, pero nadie hubiera sabido verla. Los investigadores civiles, al tener acceso al video, comenzaron a notar algo que inicialmente pasó desapercibido. La ruta tomada por el vehículo no fue aleatoria. Cada giro, cada ajuste, cada decisión parecía seguir una línea invisible, una trayectoria precisa. Cuando superpusieron el recorrido con mapas topográficos antiguos, encontraron algo inquietante. El camino coincidía con una ruta minera abandonada, una que había sido cerrada décadas atrás tras una serie de incidentes no explicados. Derrumbes sin causa clara, equipos encontrados intactos, pero sin operadores, registros incompletos, y un patrón que se repetía, personas que entraban y no salían. Esa mina, o lo que quedaba de ella, estaba en la misma zona donde ahora se encontraba la estructura, pero según los archivos, la entrada original había sido sellada, de forma permanente. Entonces, ¿qué era lo que aparecía en la grabación? ¿Una nueva entrada? ¿Una filtración? ¿O algo que nunca había sido completamente cerrado? El análisis del video continuó, frame por frame, píxel por píxel. Y fue entonces cuando alguien notó algo que cambiaría todo. Durante el tramo final, justo antes de que el vehículo se detuviera frente a la estructura, hay una serie de microvariaciones en la imagen. No son fallos de compresión, no son interferencias, son patrones, repeticiones, como si ciertos cuadros no fueran únicos, sino copias ligeramente alteradas.
como si la grabación no estuviera capturando la realidad en tiempo real, sino reconstruyéndola. Ese hallazgo abrió una nueva hipótesis, y con ella, una nueva posibilidad. ¿Y si la dashcam no estaba registrando lo que ocurría, sino lo que algo quería que se viera? La idea parecía absurda, hasta que comenzaron a revisar los metadatos más profundamente, y encontraron una discrepancia: el tiempo de grabación. Según el archivo, el video dura exactamente 1 hora con 12 minutos, pero el recorrido total a la velocidad registrada debería haber tomado al menos 1 hora con 48 minutos. Hay 36 minutos, que no están. No hay cortes visibles. No hay archivos faltantes. Simplemente no existen, como si hubieran sido eliminados. O peor aún, como si nunca hubieran sido grabados. Ese vacío temporal se convirtió en el centro de la investigación, porque todo lo demás, por extraño que fuera, seguía una secuencia. Pero esos 36 minutos no tenían explicación. Y sin embargo, había pistas, pequeños indicios escondidos en los detalles. Por ejemplo, el estado del vehículo. El motor mostraba signos de haber estado en funcionamiento continuo durante más tiempo del registrado. El consumo de combustible no coincidía con la duración del video, y la temperatura del sistema indicaba un uso prolongado, como si el auto hubiera recorrido más distancia de la que se ve. Entonces la pregunta cambió. Ya no era solo qué ocurrió, sino qué ocurrió durante esos 36 minutos que nadie pudo ver. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más inquietante, porque al revisar nuevamente el fragmento donde Javier desciende del vehículo, alguien notó algo que había pasado completamente desapercibido. Un detalle tan sutil que solo se percibe si sabes exactamente dónde mirar. Cuando Javier camina hacia la oscuridad hay un momento, apenas 2 cuadros, en el que su silueta parece duplicarse. No es un reflejo, no es un efecto de luz, es otra forma, superpuesta, siguiendo el mismo movimiento, pero con un ligero desfase, como si hubiera 2 versiones de él, una que sale del vehículo y otra que se queda. Ese hallazgo fue inicialmente descartado como un artefacto visual, pero al cruzarlo con los otros patrones detectados en la grabación, la hipótesis volvió a tomar fuerza. ¿Y si Javier nunca estuvo solo? ¿Y si algo ya estaba ahí antes de que él se detuviera? La idea de una presencia previa cambia completamente la narrativa, porque implica que la desaparición no fue un evento espontáneo, sino el resultado de una interacción, de un contacto, de algo que ya estaba en ese lugar, esperando a que alguien llegara, esperando a que alguien lo viera y quizás lo siguiera. Pero hay un último detalle, uno que no aparece en la grabación, uno que no fue descubierto en el análisis digital, sino en el propio vehículo. Días después de que fuera recuperado, mientras se realizaba una inspección más detallada, un técnico encontró algo dentro del sistema. No en la memoria visible, no en los archivos accesibles, sino en una capa más profunda. Un fragmento de datos, corrupto, incompleto, pero recuperable parcialmente. Al reconstruirlo, obtuvieron una secuencia de audio, sin imagen, sin contexto, solo sonido, y lo que se escucha es breve, confuso, pero suficiente para generar una última pregunta. Se oye la voz de Javier. No grita, no suena asustado. Su tono es neutro, como si estuviera describiendo algo, como si estuviera observando. Dice una sola frase, una que no estaba en la grabación original, una que no tiene correspondencia con ningún momento visible. Ya entendí, no está manejando el auto. Hay una pausa, un silencio corto, y luego añade, está aprendiendo a ser yo. Después, el audio se corta. No hay más datos, no hay continuación, solo esa frase, ese mensaje, esa revelación. Porque si lo que controlaba el vehículo no estaba simplemente conduciendo, sino imitando, entonces la desaparición de Javier no fue el final, fue el comienzo, el momento en el que algo dejó de observar y empezó a reemplazar. Y si eso es cierto, entonces la verdadera pregunta no es qué pasó con Javier, sino cuántas veces ha pasado antes y cuántas veces podría estar pasando ahora.